Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el capítulo 12 del libro Segundo de Reyes, el reinado de Joás en Judá. Voy a invitarte para que oremos. Amante, bondadoso y maravilloso Dios, cuán agradecidos estamos contigo porque nos concedes vida, nos concedes la oportunidad de acercarnos a ti en oración y tenemos la plena seguridad de que tú nos escuchas y estás listo para responder a nuestras necesidades. Solicitamos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, que derrames tu gracia sobre nosotros y que nos ayudes para que podamos entender el mensaje que quieres darnos a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una obra de reforma no consiste solo en erradicar el mal y ya, sino en restaurar la adoración al verdadero Dios. Esto incluye un cambio de dirección, es colocar las prioridades en orden y dar la oportunidad al Señor para que sea el soberano de nuestra vida. Él es quien se encarga de la transformación total de nuestro ser. El fin de la era de Acab y sus descendientes es un hecho. Ahora en Judá comienza un tiempo de reforma y restauración. Sin embargo, la fidelidad es algo que debe brotar del corazón, porque si no es así, tarde o temprano seremos presa del enemigo. Y es lo que vamos a aprender en el capítulo de hoy. La descripción del tiempo del reinado de Joás está en los versículos 1 al 3. Leamos. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia, de Beerseba. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Con todos los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Varios detalles que debiéramos considerar en esta breve presentación. El primero es que Jehú era rey de Israel, el reino del norte, el encargado del exterminio de la casa de Acab. En el 7º año de su reinado comenzó en Judá el reinado de Joás, cuando éste tenía tan solo 7 años de edad. Además, se identifica que aunque Joás era hijo de Ocosías, su madre era Sibia de Beerseba, pero siendo un niño, quien se encargó de él fue Joiada, el sumo sacerdote. Fue su tutor y su consejero. Así que mientras este hombre de Dios estaba vivo, Joás siguió sus consejos y orientaciones e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Sin embargo, la erradicación total de la idolatría distaba mucho de ser una realidad. Aún seguían ofreciendo sacrificios a los ídolos en los lugares altos. Esta conducta persistió por muchos años. Cuando se permite al pecado llegar y arraigarse en el corazón, ¿cuántas veces nos cuesta dejarlo totalmente? Porque el pecado ejerce una fuerza atractiva sobre nosotros. Por eso necesitamos entregarle todo nuestro ser al Señor, para que en su poder Él sea quien haga esa obra maravillosa en nosotros. El rey Joás ordena la reparación del templo y para ello se mira la financiación de estas obras. Leamos los versículos 4 y 5. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se acostumbraba a traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, que lo reciban los sacerdotes,
cada uno en manos de sus familiares, y con él reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. La iniciativa de restaurar el templo parece no haber procedido de Joiada, el sacerdote, sino de Joás, el rey. Había sido criado a la sombra del sumo sacerdote, cuidado en el templo. Era natural entonces que quisiera que el lugar de adoración estuviera en las mejores condiciones. En ese momento, Joiada era ya un anciano. Sin duda, este anciano sacerdote ya no tenía el vigor necesario para encargarse de tantos asuntos tan importantes, por lo que dejó que el rey tomara la iniciativa en la restauración del templo. Para lograr ese objetivo, el rey menciona 3 tipos de ofrenda. Vamos a mencionarlas. Número 1, el dinero consagrado o dinero de las ofrendas sagradas. Era el dinero entregado por personas que habían hecho votos al Señor o que le habían consagrado ciertos animales u objetos. La segunda ofrenda es el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, o el dinero de las tasas personales, según la versión Biblia Jerusalén. Es decir, el dinero que cada persona debía obligadamente al templo. Era medio ciclo, tanto que para el rico como para el pobre. Y la tercera ofrenda es el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa del Señor, o sea, las ofrendas voluntarias. Ahora, todo este tipo de ofrendas sumadas a una especie de colecta en la que cada sacerdote debía participar, tomando el dinero de sus familiares y amigos y llevándolo al templo. Esto se hizo no solo en Jerusalén, sino también en todo el país. Todo esto debía usarse para la reparación del templo y ellos mismos, los sacerdotes, eran los encargados de supervisar la obra. Pero al parecer, la obra no se ejecutó como se esperaba. Leamos los versículos 6 al 8. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? De ahora en adelante, pues, no tomaréis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener a su cargo reparar las grietas del templo. La obra al parecer no avanzaba. Los sacerdotes hicieron la tarea de la recolección de los recursos, pero no todo se usó para la reparación del templo. Y 23 años del reinado de Joás todavía persistían las grietas en el templo. El rey entonces le llama la atención porque no se había completado la obra por la cual se habían comprometido. Y entonces, para agilizar esa reparación, les pidió a los sacerdotes que no tomaran más esa ofrenda para ellos, sino que la dedicaran a la reparación del templo. Sin duda, los sacerdotes habían recibido el dinero y lo habían usado para sí mismos. El rey ordenó que esto no se hiciera más y que se diera el dinero para la reparación del templo, pues para eso se había dedicado. Los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero de esas ofrendas, pero también aceptaron entregar la obra para que otros la ejecutaran. La tarea no correspondía más a los sacerdotes desleales. Ellos consintieron en no reunir más fondos y en dejar que otros dirigieran esta obra de reparación. Entonces, el sacerdote Joiada tuvo una idea que iba a facilitar que los sacerdotes no manejaran el dinero de la remodelación del templo. Leamos los versículos 9 al 12. Pero el sumo sacerdote Joiada tomó un cofre e hizo en la tapa un agujero, lo puso junto al altar a la mano derecha conforme se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Cuando veían que había mucho dinero en el cofre, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, contaban el dinero que hallaban en el templo y lo guardaban.
entregaban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y la piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Joiada, quizás en consulta con el rey, hizo una tarea especial. Colocó un arca, ¿verdad?, donde se depositarían las ofrendas que estaban siendo dedicadas para la reparación del templo. Esta arca se colocó a la entrada del santuario, cerca del altar de los holocaustos. Cuando los ofrendantes venían, entonces traían sus ofrendas y los sacerdotes lo que hacían era tomar esas ofrendas y las depositaban en esa urna. Y posteriormente, cuando se llenaba, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote. Puesto que el secretario era directamente responsable ante el rey, Joás podía estar seguro de que las ofrendas para la reparación del templo se usarían desde ese momento según sus instrucciones. Y entonces venía junto al sumo sacerdote para contar y usar el dinero adecuadamente. La colaboración del sumo sacerdote con el secretario del rey en la supervisión de esos fondos significaba un doble control para evitar cualquier malversación de fondos. Una vez hacían esa labor, lo guardaban en un lugar seguro y con este dinero pagaban a los trabajadores que estaban a cargo de la obra de la reparación del templo, compraban madera, compraban piedra, compraban todos los elementos necesarios y de esta manera se iba agilizando la reparación del templo. Esto fue una labor que se ejecutó fielmente. Leamos los versículos 13 al 16. Pero de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata para el templo de Jehová, pues lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. No se le pedía cuentas a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que aquello lo dieran a los que hacían la obra, porque ellos lo hacían fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaban a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Mientras duró la hora de reparación del templo, no se usó el dinero para ningún otro propósito, ni siquiera para reemplazar los utensilios empleados en los servicios del templo. Ahora, una vez terminada la obra, se volverían a hacer los utensilios para el servicio del templo. La necesidad de esto se debía a que Atalía había entregado muchos de estos utensilios al servicio de Baal. Pero hay algo que se resalta de esta narración, y era que quienes se les encargó la administración de los recursos, dice que no había necesidad de una fiscalización estricta porque ellos hacían la tarea fielmente. Esto fue una lección para aquellos que anteriormente no habían ejecutado la obra que se les había encomendado y habían usado el dinero para sí mismos. Por el contrario, estos hombres eran serios en el uso de recursos dedicados a la restauración del templo. Pero el dinero que venía como ofrenda por la culpa, según la ley de Moisés, pertenecía legalmente a los sacerdotes y se les entregaba. Mientras se recogían fondos especiales para la reparación del templo, no se le impidió a los sacerdotes que recibieran sus ingresos habituales, pero cuando se estaban recibiendo otros fondos para otro propósito, era completamente ilegal que los sacerdotes dilapidaran ese dinero para sus propios fines egoístas, impidiendo así que se llevaran a cabo proyectos de vital importancia. Pero Joás comete un error que muestra que en esta etapa ya no estaba haciendo las cosas bien. Leamos los versículos 17 y 18. Por ese entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Luego Hazael se propuso subir contra Jerusalén, por lo cual Joás, rey de Judá, tomó todas las ofrendas que había dedicado sus antepasados, Josafat, Joram y Ocosías, reyes de Judá,
y las que él mismo había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, lo envió a Hazael, rey de Siria, el cual se retiró de Jerusalén. Estos acontecimientos que se narran en este párrafo de la Escritura sucedieron poco después de la reparación del templo, que comenzó en el año 23 del reinado de Joás, el mismo año cuando Joacás subió al trono de Israel, el reino del norte. Y esto ocurre también después de la muerte de Joiada. Joás cayó en el pecado y atrajo sobre sí los ataques de Hazael. Joás, mientras tuvo Joiada como sumo sacerdote, fue su consejero, se mantuvo haciendo las cosas bien. Pero una vez muere Joiada, Joás se olvidó de las enseñanzas recibidas y vuelve al pueblo a la adoración de los ídolos y vuelve a descuidar el templo. Esto trajo el desagrado divino, ya que el Señor no ejerce la misma protección sobre Judá, y entonces viene Hazael a atacar a Jerusalén. Después de la muerte de Joiada, el rey de Judá y sus príncipes, según el texto paralelo de 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 18, dice: desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Es en esa época triste que cuando el hijo de Joiada, que era un profeta llamado Zacarías, levantó su voz de protesta por los pecados de Joás, el rey Joás, lo mandó a apedrear. Esto muestra el profundo cambio que sufrió Joás. Entonces Hazael ahora toma a Gat y le queda el camino libre para llegar a Jerusalén. Recuerde que Hazael era el rey de Siria. Entonces Hazael sube contra Jerusalén, donde le esperaba un ejército, según leemos en 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 24. En esta batalla había un ejército numeroso, pero Hazael ganó la victoria, aunque había venido con poca gente, porque el pueblo había dejado a Jehová. Entonces Joás, para evitar la caída de Jerusalén en manos de los sirios, acude a entregar el oro que los reyes anteriores y él mismo habían atesorado y que estaba en la casa de Jehová. Con tal botín, Hazael decide retirarse y dirigirse a Damasco. Entonces llegamos al final de este rey que comenzó bien, pero que terminó haciendo las cosas mal. Leamos los versículos 19 al 21. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Sus siervos se levantaron, tramaron una conjura y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía a Sila. Así pues, sus siervos Josacar, hijo de Simeat, y Josabab, hijo de Somer, lo hirieron y murió. Lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. En su lugar reinó Amasías, su hijo. Este es un fin triste para un rey que pudo haber seguido restaurando la adoración a Dios. Al parecer, después de la confrontación con los asirios, quedó un poco mal herido, y entonces se levantaron sus siervos y conspiraron contra él. Mientras Joás guardaba cama, los conspiradores lo mataron. Evidentemente la conspiración se relacionaba con la apostasía del rey y el vil homicidio de Zacarías, hijo de Joiada. Joás le debía la vida y el trono al fiel sumo sacerdote. Cometió un acto de infame ingratitud cuando mató al hijo de su benefactor. Tan grande era el resentimiento contra Joás, que según nosotros leemos en el texto paralelo de 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 25, dice que cuando lo mataron, lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. Al estudiar el libro de Crónicas, volveremos a estudiar esta historia que revela la ingratitud con la que Joás trató la familia de Joiada. Una vez dieron muerte al rey, ascendió al trono su hijo Amasías. Y así termina el capítulo de hoy. La muerte de un rey ingrato que pudo haber sido y no fue. Apreciados amigos y hermanos,
La vida cristiana debe considerar dos cosas importantes. Número 1, asimilar las enseñanzas de la palabra de Dios. No es solo escucharlas, no es solo aprendernos los textos de memoria, sino también hacerlo parte de nuestra vida. Que la palabra de Dios penetre hasta lo profundo de nuestro ser y haga los cambios necesarios. Y lo segundo es perseverancia. Permanecer en el camino del Señor sin importar la oposición a la que podamos experimentar o las tentaciones que el enemigo ponga en nuestro camino. Porque la Escritura dice que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Por eso la invitación de hoy es: aférrate a Jesús y no te apartes de Él en ningún momento. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que el Señor hoy lleve tu camino por sendas de paz. Es mi oración. Amén.